Muy buenas, hoy en Revista El Motor estamos en la presentación nacional del nuevo Clase T, el Mercedes de acceso, que viene con interesantes novedades. Por ejemplo, gama de motores de 95 a 131 caballos, diésel gasolina, cajas manuales, caja de doble embrague y 7 velocidades, mucha seguridad, mucho equipamiento y ADN Mercedes. El precio a partir de poco más de 29.000 euros, 29.722. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante alemán y os contamos todos sus secretos. Empezamos. I promised I would wait for you, but I'm getting so impatient. Tell me that you're ready now. This room is big enough for two, and I wanna do that something that will blow your mind. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Hotter than the summer, so put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me. Bueno, pues aquí estamos, interior del Mercedes Clase T. Clase T por los T-Model, los modelos familiares de los años 80. Y es que esa T es de transporter. ¿Por qué? Porque podemos transportar un montón de cosas en este coche. Las primeras sensaciones son muy buenas, teniendo en cuenta que este es un vehículo con un desarrollo en el que se dan vehículos de pasajeros, de turismo, pero también versiones más profesionales. Reconocemos muchísimas cosas de este Clase T, de vehículos del resto de la gama Mercedes. Volante con sus botones táctiles que podéis ver ahí para poder manejar el ordenador a bordo, ya lo veis. También con los menús que podemos cambiar y que podemos elegir. ¿Os suena, verdad? Claro, es que este sistema es un sistema MBUX, que podemos ver aquí. Aquí tenemos el sistema MBUX y aquí lo podéis ver. Android Auto, en este caso también Apple CarPlay, pero en este caso tenemos aquí nuestro MBUX, con todas las opciones disponibles. Volante que me parece una delicia, completamente redondo, con un buen tacto, con un buen cuero sintético, ofrece un tacto espectacular. Lógicamente, la piña derecha pues hace que funcione el MBUX. Veis que lo vamos moviendo con esta pieza táctil y aquí podemos ir eligiendo las diferentes opciones, a pesar de que también es una pantalla táctil. El reloj central analógico con una información muy fácil de leer. También la pantalla principal con un montón de opciones. Lo hemos llevado en modo divertido, 6,8. No es representativo de este consumo. Luego os contaré en las impresiones de conducción el consumo real de este coche. Pero vamos, que esto es lo máximo que vais a ver en la versión diésel con el cambio 7 DCT. Bueno, pues aquí veis que efectivamente tenemos un montón de opciones. Tenemos también los asistentes a la conducción. Aquí lo podemos ver. Tenemos aquí las funciones de servicio, neumáticos, AdBlue, el Assist Plus, que ya sabéis que es el programa de servicio de Mercedes, la radio, los medios, teléfono y los diferentes ajustes. Y hablando de ajustes, ¿qué os parecen los ajustes de este coche? La calidad, Voy a apagar el motor. ¿Qué os parece? Bueno, pues veréis, tenemos plásticos duros, y luego tenemos plásticos blanditos en esta zona que es cuero sintético. Aquí en el apoyo de los
del apoyabrazos. Tenemos aquí los plásticos ya más de batalla en esta zona. Y luego tenemos este cuero que podemos ver en un clase A, en un clase B. El Neotec que es un cuero sintético con un acabado de goma bastante bueno, me gusta bastante. Luego tenemos plásticos más de batalla en la zona del salpicadero, en la zona del acompañante, pero con un diseño que, fijaos, con las toberas típicas de Mercedes, en un interior que podemos tener hasta luz ambiental en diferentes colores. La verdad es que es un acabado que a mí me parece bastante correcto en este tipo de vehículos. Hay detalles que me gustan menos, como por ejemplo que la puerta de la guantera, la tapa de la guantera, no esté amortiguada. Bueno, pues ahí me hubiera gustado que sí lo estuviera, de muy buena capacidad. Luego tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo el climatizador automático. Aquí lo tenemos, caja de cambios. Y luego tenemos en la zona de abajo dos conectores USB de tipo C y una zona de carga inalámbrica. Son elementos que normalmente no solemos encontrar en este tipo de coches. Dos posavasos, y luego tenemos un gran cajón enorme que no está forrado, pero que nos permite tener muchas cositas ahí. Apoyabrazos, que no es regulable en altura, pero que está puesto en una buena altura. Y, como ya digo, elementos interesantes en un vehículo que tiene bastante buena pinta. Luego tenemos el sistema de infoentretenimiento, el MBUX, famoso MBUX. No voy a incidir mucho en ello, pero que veáis que tenemos todas las opciones, y que tenemos, bueno, pues nuestros favoritos, que tenemos también, bueno, pues todas las funciones que tienen que ver con el vehículo, los ajustes, los asistentes a la conducción, el vehículo, luces, luz de ambiente, lo que os decía antes de la luz de ambiente, ¿no? Los sistemas, como veis, el visualizador, la red VLAN, todo lo que lleva el MBUX, que aquí lo tenemos disponible. O sea que tenemos un sistema bastante avanzado en cuanto a conectividad. En eso Mercedes nunca va a dejar de meter lo que tenga más reciente. Y la verdad es que tener el MBUX en este coche, aunque sea la versión más de acceso, pues la verdad es que le da un toque especial. En cuanto a la calidad de montaje, pues fijaos, yo he visto ya cositas interesantes. Veo que el coche, bueno, pues tiene bastante cuidado en algunas piezas. No tenemos grillos, fijaos, estoy aquí apretando, todo está bastante fijo, tiene bastante buena pinta. Ya he dicho lo de la tapa antes, que no me gusta que la tapa no esté amortiguada. Esta pieza, que parece aluminio, lógicamente es plástico. Aquí tenemos negro piano, pero oye, pues tiene cosas que me gustan bastante. Se ve que es un producto bastante más avanzado y más cuidado que el Kangoo de Renault, también tengo que decirlo. Asientos, pues aquí los tenéis, asientos de muy buena factura, asientos que, bueno, pues que nos recuerdan a otros modelos de la marca y que, bueno, están forrados en cuero en esta versión Progressive y que nos van a permitir ir bastante a gusto. Además, asientos que están calefactados. Muy buenas impresiones este coche. La verdad es que las primeras impresiones son bastante buenas. Vamos a las plazas traseras, a ver qué os cuento. Pero antes de meterme en las plazas traseras, os voy a contar cómo se abaten los asientos. Se abaten en proporción 70-30, vamos a decir, porque al final son tres plazas, que son tres plazas exactamente iguales, pero la verdad es que solo se separan una de dos. Vamos a ver, ¿por qué se separan así? Porque para la versión de 7 plazas se accederá por la que solo se mueve una.
y lo vais a ver por cómo se abaten los asientos, ¿eh? Veis que el asiento avanza, ¿eh? Fijaos cómo avanza, se va hacia abajo y permite tener, bueno, pues una zona de carga, como veis, muy plana y prácticamente igualada con el suelo del maletero. La pena es que estos asientos no se pueden deslizar, que no se puede ganar centímetros de espacio, porque ya no es necesario. Tener en cuenta que tenemos un maletero de una capacidad brutal, como os enseñaré ahora. Voy a poner los asientos en su posición y os cuento más cositas de este interior, que tiene cosas que contar. Bueno, pues aquí estamos, sentado en las plazas traseras. He puesto el asiento en mi posición de conducción para que veáis que tengo esa posición, y el asiento colocado en su posición más baja para que tengáis una referencia. Yo mido 1,88, con lo cual, bueno, conductor 1,88 y justo detrás otro de 1,88. La situación más desfavorable que os podéis imaginar. Bueno, lo que más destaca es, lógicamente, en la altura. Tenemos un espacio brutal con una iluminación en LED, que precisamente estaba aquí trasteando con ella. Tenemos asideros, están un poquito altos, habrá gente que a lo mejor lo mismo ni llega. Pero la verdad es que es una sensación de mucho desahogo. Estamos en este tipo de carrocería donde la altura pues es enorme, ¿no? Luego tenemos en los asientos, bueno, pues estas bandejitas que están en una posición más alta de las últimas que probé en el último coche, que era un Dacia, el último coche que probé que tenía estas mesitas, que tengo que reconocer que en estas están mejor resuelto. Y lo digo porque la altura es mayor, y luego porque tiene pinta de ser bastante más resistente al peso. Es decir, si hacemos fuerza, cuesta que se vayan del tope, ¿no? Y bueno, están diseñadas para eso, para que hagamos un tope, y la verdad es que funcionan mejor. Me gusta que haya bolsillos también, bolsillos en el final, en el respaldo de los asientos delanteros. Me gusta que haya salidas de aire al final de la consola, ojo, salidas de aire con control del flujo de aire y de dirección del flujo de aire. Tenemos dos USB de tipo C, tenemos una toma de 12 voltios y tenemos también una pequeña guanterita que se saca y que nos permite tener ahí, bueno, pues a lo mejor los móviles cargando fuera, lejos del hueco del paso de los pies. Tiene cosas interesantes y otras cosas que me gustan menos. Por ejemplo, cosas interesantes que tiene elevalunas eléctricos, que es bastante destacado, que la apertura de las puertas no puede ser eléctrica en ninguna circunstancia. Es verdad que se separa bien, que se mueve bien, pero este asidero, que está hecho para poder empujar la puerta y cerrarla, es un poco complicado porque queda muy atrás. Fijaos, aquí queda muy atrás, hay que vencer este punto y hay que hacer un poco de fuerza, que a lo mejor habrá gente que no lo pueda hacer y que necesite un poco de ayuda para que le muevan la puerta. Desde ese punto de vista, bueno, pues lo normal. Luego los asientos tienen un respaldo no demasiado alto, a mí me hubiera gustado que hubiera tenido más respaldo. Es verdad que el reposacabezas queda bien, pero ya veis que el vástago que le han metido queda bien en su posición normal, pero también tengo que deciros que no puede tener un respaldo más alto, y os digo por qué. Porque en la cinemática del asiento, para poder abatirse, incluso con el asiento puesto, mi posición de conducción no podría abatir completamente este respaldo. Tenemos que mover los asientos hacia adelante. O sea que es la propia cinemática la que ha obligado de alguna manera a que los asientos no sean con un respaldo más alto, si queremos tener, como hemos visto, un piso completamente plano. Pero bueno, lo bueno que tenemos 3 plazas realmente útiles, que podemos llevar 3 sistemas de retención infantil, 2 sistemas de retención infantil con ISOFIX y una tercera, por ejemplo, con cinturón de seguridad, sin ningún problema. Que eso ya para las familias que tienen 3 hijos o más, puesto que el asiento del acompañante también puede llevar una silla ISOFIX, pues es un acicate, o sea, es
una característica interesante en el momento de decidir su compra, y me parece que desde ese punto de vista se ha cuidado bastante el aspecto útil de estas plazas traseras. Vamos a ver el maletero y a ver qué nos encontramos. Bueno, pues aquí tenemos el maletero. Fijaos el portón que tiene, así que hay que separar el coche bastante para que en el momento en el que abramos el portón, os lo enseño, pues tengamos espacio. Ojo que abre con fuerza, porque no es un portón muy pesado, y fijaos la altura que tiene, Yo, que mido un 88, entro perfectamente sin tener que agacharme. Tenemos un maletero enorme, con una cortinilla, que no es una cortinilla, que fijaos, aquí podemos meter muchas cosas, que se abate, se desmonta completamente y que nos permite acceder a un maletero que tiene más de 700 litros de capacidad. Ojo, 700 hasta la cortinilla, ¿vale? Luego tenemos ahí unas cajas de registro, tenemos ahí unas perchas, tenemos argollas para poder meter una red, ahí están las otras argollas, tenemos luz de cortesía, tenemos cargador de 12 voltios y estas cajas de registro que es para poder meter más cosas, con sus cinchas, como veis, todo muy capaz. Guarnecido en el piso, sin guarnecer en los laterales, reminiscencia de la versión más profesional. Y aquí no podemos acceder, así que todo lo tendremos que llevar en este pedazo de maletero que, como digo, es espectacular. Abatiendo los asientos podemos tener hasta 2.400 litros de capacidad. Aquí ya no podéis tener excusa para no llevar a la suegra de vacaciones. Vamos a conducir. Y os voy a enseñar el cajón. Este cajón se ha diseñado, es un producto de Vivac, es un producto local. El coste total del cajón está en torno a los 2.800 euros, con todos los módulos. Es primero la cama, como la veis, que viene con este colchón, un colchón de foam brutal, que además se puede quitar completamente. Veis que ahí están las lamas que se hacen el somier. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos esto, fijaos. Voy a sacarlo. Esto es mesa de trabajo y hornillo, con capacidad para guardar cosas ahí debajo. ¿Qué tenemos aquí? Frigorífico. Un frigorífico. Fenomenal. Y aquí que tenemos, bueno, pues otra mesita de trabajo, y si tiramos tenemos nuestro fregadero y nuestro cubo de agua. ¿Qué os parece? Alucinante, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Fenomenal. Ya digo, con todos los módulos, cama, con el fuego, con el frigo y con el fregadero, 2.800 euros. Encaja perfectamente y camperizamos nuestro clase T en un momento, sin necesidad de hacer reformas ni modificaciones. Seguimos. Bueno, pues aquí estamos probando este clase T. Todas las versiones que estamos probando llevan el acabado Progressive, que es el más alto, y todas las versiones llevan el mismo motor, el motor más potente diésel, 116 caballos, con con una especie de booster, con una especie de añadida de potencia de unos cuantos segundos que sube 5 caballos más la potencia y hace que el coche, bueno, pues que ande un poquito más. Lo tenemos aquí, le pisamos a fondo y la verdad es que se nota un poquito más de brío. Esta es una caja de cambios muy orientada a la filosofía del coche, que es básicamente la de ser un coche confortable, de transporte, de mucho equipaje, muchos pasajeros y de circular al destino, que es donde vamos a disfrutar de nuestro coche o de la actividad que queramos hacer.
es no solo un coche lúdico, es un coche que sirve para transportar personas y como elemento de transporte funciona muy bien. No es un coche diseñado para el disfrute de la conducción, aunque la verdad es que nos ha sorprendido lo bien que va, porque se asemeja más a un buen turismo que a una furgoneta, básicamente. Es por lo tanto una muy buena alternativa para aquellos que quieran tener un coche súper útil, como habéis visto, con un espacio interior brutal, con múltiples soluciones y accesorios para tener, pues para poder acondicionar y personalizar nuestro coche, pero también es un coche perfectamente válido para disfrutar del día a día, llevando pues, a nuestros hijos, nuestra pareja, a la suegra incluso, y además de forma muy muy confortable. A destacar, me ha gustado el tacto de dirección, no tiene esos movimientos parásitos que suelen tener este tipo de coches, donde tenemos bastante peso en el eje delantero, con toda la transmisión, además transmisión de doble embrague que suele ser más pesada, un motor diésel que suele ser un poquito más pesado. No tenemos esa tendencia que tienen estos coches, ¿no? De tener demasiado peso delante y ser un poquito más más perezoso, ¿no? En ese caso no hemos tenido ningún problema. Entonces, con esa premisa tenemos una dirección con un tacto bastante correcto, bastante filtrado. La suspensión filtra bastantes cositas que pasan en el eje delantero, con lo cual tienes la sensación de estar en un coche de categoría. Es como si fuera un coche mejor de lo que esperas en un derivado de furgoneta, ¿no? Desde luego el tacto del Citan no es tan bueno, no es tan sofisticado como el que tenemos aquí. Luego tenemos una suspensión que está claramente orientada al confort. No pensemos que vamos a tener un coche con algunas características dinámicas de más, sino que tenemos un coche que es un coche claramente orientado hacia el confort de marcha, y en ese aspecto funciona muy bien. Ojo, lo digo siempre, tener una suspensión blanda o tener una suspensión confortable no significa que el coche sea inseguro, simplemente que no podemos ir de puertos de montaña a tope porque el coche no está pensado para eso. Pero como coche de confort y como coche de viaje es absolutamente fantástico. En cuanto al motor, soy un enamorado declarado de este 1500 diésel de origen Renault, que tan bien funciona en prácticamente todos los modelos en los que se ha montado. Y además es que es un motor que sigue evolucionando y sigue dando muchas satisfacciones. Un motor con un consumo de risa, con prestaciones bastante buenas, y en estos años ya, después de tantos años de evolución, con una fiabilidad bastante buena, algo que es muy importante en este tipo de coches. Así que tenemos un motor que funciona muy bien, que no tiene una rumorosidad alta, que tiene además un consumo muy bajo y una fiabilidad ya bastante demostrada, con lo cual pues tenemos un elemento interesante. Prestaciones suficientemente buenas. La caja de cambios funciona con una lógica muy confortable. Siempre tiene la tendencia de llevar la marcha más alta posible para reducir el consumo y las emisiones, y en este caso, pues no tenemos ninguna queja para hacer este tipo de conducción muy suave, muy relajada, y en este caso la verdad es que funciona muy bien. Hemos notado algún retraso de parado en el momento en el que pisamos el acelerador e inicia la marcha, ese típico retraso que pasa en otras cajas de cambio, incluso de doble embrague, y que nos puede suponer algún tipo de problema cuando queremos iniciar la marcha con mayor prontitud de la esperada. En ese caso yo siempre recomiendo, en todas las cajas de cambios en los que sucede estas cosas, siempre salir en primera, manual, modo manual, y así nos quitamos de problemas. En cuanto a los consumos, pues
A ver, Mercedes nos comunica un consumo en torno a los 5,3 litros de consumo, desde 5,3 litros de consumo medio. Yo la experiencia que tengo con este motor en vehículos similares, podemos andar, pues eso, en consumos en torno a los 6 litros en conducción normal. Lógicamente nosotros vamos de prueba y no es una referencia el consumo que saquemos hoy en un recorrido que no llega a los 100 kilómetros y pues no lo uso de referencia. Pero os puedo decir que podemos esperar en torno a los 6 litros, desde 5,5 hasta 6,5, ¿vale? Con este motor, con el motor diésel, tanto de 95 como de 116 caballos. Con el motor de gasolina ya será otro cantar, ¿eh? Ahí ya podemos hablar de 7 litros de media, 7 con algo, porque bueno, es más potente también, pero bueno, es un motor que gasta más, es una obviedad. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta breve toma de contacto del Clase T de Mercedes, un vehículo interesante. Si os ha gustado el vídeo, por favor, le deis un like, y si no, bueno, pues lo intentaré de hacer mejor la próxima vez. Tan solo me queda desearos que estéis todos bien, con trabajo y con salud, y que nos veamos próximamente por aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.